La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente, o voltaje es igual a corriente por la resistencia. Tenemos aquí un circuito en la izquierda. Vamos a poner indicadores de referencia a cada uno de los resistores. Entonces, nosotros, para poder determinar la caída de voltaje que hay en cada resistor, necesitamos plantar una malla. Una malla es un camino cerrado, es decir, que el nodo donde iniciamos es el mismo nodo donde vamos a finalizar nuestro trayecto a través de este circuito. Entonces, este nodo en azul lo vamos a llamar GND y vamos a ir recorriendo nuestro circuito. Primero vamos a decir que nuestra corriente va a viajar alrededor de nuestro circuito en esta dirección. Lo vamos a llamar I. Y bueno, entonces el primer elemento por el que vamos a pasar es la fuente de voltaje. Vemos que está entrando por la terminal negativa. Entonces vamos a poner un signo negativo y el voltaje VO. Aquí estoy cambiando de color, ya que nuestra fuente de voltaje es un elemento activo, es decir, que me está entregando potencia a mi circuito, y las resistencias son elementos pasivos, es decir, que absorben energía. Entonces, una vez que pasamos del nodo GND al A, ahora vamos a pasar del nodo A al AB. Aquí, como es un elemento pasivo, la terminal por la que entra la corriente va a ser positiva y va a salir por la terminal negativa. Entonces, como mi corriente entra por la terminal positiva, vamos a poner un signo más. Voltaje R1. Lo mismo sucede para la resistencia R2 y R3. Nuestra corriente siempre va a entrar por la terminal positiva y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a hacer álgebra. Vamos a pasar todos los términos que tienen signo positivo del lado derecho y vamos a invertir su signo. Posterior, sabemos que la ley de Ohm es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, VO es igual, y vamos a sustituir esta magnitud porque es equivalente al voltaje de R1 más y de R2 más y de R3. Vamos a factorizar la corriente y vamos a despejar el valor de la corriente. Entonces, ambos valores, como el voltaje y los valores de cada una de las resistencias, nos van a decir cuánta corriente va a atravesar por cada uno de los resistores. Imaginemos, vamos a darle valores, un voltaje de 10 voltios entre las resistencias, vamos a ponerlas de 2, 6 ohmios. Entonces nos queda una intensidad de corriente de 1.6 amperios.
Una vez que nosotros tenemos ese valor de corriente, quiere decir que para cada uno de para cada una de nuestras resistencias se está atravesando ese valor, 1.6 amperios. Entonces, vamos a ver qué caída de tensión tiene en R1. Tenemos el valor de la resistencia y tenemos el valor de la corriente. Entonces es 1 por la resistencia, que es de 2. De 3.32 voltios. Entonces aquí nuestra corriente y nuestro valor de resistencia nos va a indicar la caída de tensión en ese elemento. Y bueno, la suma de todos los voltajes de las caídas de tensiones debe ser igual a la suma, al valor de la fuente de energía. Si esto lo sumamos, debe dar aproximadamente 10 voltios. Aquí, bueno, esto es aproximadamente los 10 voltios que nosotros introducimos en este circuito, en este de aquí. Hacer otro ejemplo utilizando el circuito de la derecha. Ambas representaciones son equivalentes, es decir, que representan lo mismo. Sin embargo, la representación de la derecha de este circuito se utiliza cuando los circuitos ya son más grandes, más complejos y necesitamos ahorrar espacio. Sin embargo, aquí está representando una fuente de voltaje que no es más que tendríamos una fuente de voltaje conectada a tierra, que esta tierra, este punto y este punto va a ser es común. Vamos a dar indicadores de referencia y valores. Y nuestro voltaje de entrada vamos a ponerlo en 8 voltios. Entonces vamos a plantear nuestra malla y vamos a determinar la caída de voltaje en cada uno de los elementos que conforman a nuestro circuito. Entonces mi voltaje VO, como es lo que entra, tiene que ser igual a lo que sale. Entonces primero es la caída de voltaje en la resistencia R1 más la caída de voltaje en la resistencia 2 más la caída de voltaje en la resistencia 3. Y aquí nosotros podemos sustituir R1 es igual a la resistencia, la corriente por la resistencia R2, resistencia, y R3, la resistencia 3. Vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación. Posterior factorizamos la corriente ya que como están en serie es la misma, y despejamos
Sustituimos valores para saber el valor numérico. 8 voltios entre 5, 3 y 4. 5 más 4 ohmios. Y esto nos da un valor de 6.66 amperios. Voy a borrar esto. Entonces nosotros ya tenemos el valor de la corriente, es decir, que tenemos este valor y este otro, y podemos determinar la caída de tensión en la resistencia 1. Esto nos da 3.33 voltios. Lo mismo hacemos para la caída de tensión de la resistencia 2. Y para la caída de tensión en la resistencia 3, si sumamos todo esto, nos tiene que dar este valor de V8. Y nos da aproximado de voltios, que esto es muy próximo a 8 voltios, que es lo que nosotros entregamos al circuito. Aquí la falta de decimales, ya nos daría los 8 voltios exactos. Si tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios. Nos vemos.